Pues bueno, hola gente, buenas noches a toda la gente que le va al glorioso Club de Fútbol Monterrey. Bueno, mi nombre es Ramiro Amaro, soy un aficionado más, como dicen, pero no significa que no pueda dar mi opinión de algo que está siendo muy relevante el día de hoy, el día viernes 3 de junio del 2023. En las últimas horas, en los medios de comunicación de la capital y ya inclusive en medios de regiomontanos, ya se está dando una posible salida del goleador histórico de Monterrey, Rogelio Funes Mori. Y la verdad creo que en cuanto a opinión de todo lo que ha dado Funes Mori, sí es una opinión que puede llegar a dividir y se entiende muy bien todo lo que puede generar una salida como Funes Mori. Primero, vamos a recordar cómo fue que llegó Funes Mori. Muchos recordarán, Funes Mori llegó desde el fútbol turco, de un equipo de Turquía, obviamente como ya lo mencionamos, pero su carta le pertenecía al equipo portugués del Benfica. Monterrey lo ficha por 3 millones de dólares en la primera etapa de Antonio Mohamed, y en su primer torneo pues prácticamente no dejó un mal sabor de boca. Terminó anotando 11 goles y muchos lo recordarán con aquel mítico tridente entre Dorlan Pavón, Edwin Cardona y el mismo Funes Mori. Posteriormente en el segundo torneo llega Carlos El Pato Sánchez y muchos se acordarán de ese equipo del Clausura 2016 que lamentablemente para la final del 2016 terminan perdiendo, cayendo ante el conjunto de Pachuca. Posteriormente Monterrey tiene un bajón, pero Funes Mori aún así sigue respondiendo con goles y termina anotando 8 goles en el Apertura 16. Después en el 17 tuvo un año bastante irregular en cuestión de goles, porque en el Clausura 2017 no alcanza ni siquiera su máximo, termina anotando 6 goles en ese torneo. Y en el Apertura 2017, aquel equipo de récords de todo lo que hizo el equipo de Monterrey, Funes Mori nada más alcanzó a anotar otros 6 goles. Un año un poco, podemos decirse, muy complicado para Rogelio. Luego se pierde en ese año la final regia, un golpe durísimo para la afición, para nosotros de Monterrey. Luego llega el Clausura 2018, en donde literalmente el equipo se viene abajo. Mohamed ya no estaba prácticamente con la mente en el equipo de Monterrey, pero aún así termina Monterrey entrando de sublíder, pero termina siendo eliminado por el Tijuana de Diego Coca. En ese torneo Funes Mori terminó lesionado desde la jornada número 11 debido a una tipo problema de una operación en la rodilla que terminó alejándolo por 6 semanas. Y muchos recordarán, Monterrey hizo un fichaje de emergencia que fue con Lucas Albertengo, que la verdad pues no al caso mencionarlo, muchos han visto cómo fueron sus números. Y pues como mencionamos, Monterrey quedó eliminado ante Tijuana. Llega la apertura 2018, se va Mohamed, llega Diego Alonso, y Diego Alonso sigue contemplando a Rogelio Funes Mori. Y ese torneo fue un poco irregular porque aún así Funes Mori no estaba todavía al 100% de su lesión de la rodilla. Terminó recuperando la titularidad por ahí de la jornada número 12-13 de ese torneo, y apenas le alcanzó para marcar 4 goles, y uno es muy bien recordado por esa chilena que le hace a Jonathan Orozco en los cuartos de final de ida. Pero terminó eliminado por el Cruz Azul superlíder de Pedro Caixinha en el Estadio Azteca por marcador global de 1-1, y avanzó Santos por posición en la tabla general. Posteriormente en el año 2019, para muchos, incluyéndome, me considero el mejor año en la historia del club. Sigue continuando el proyecto de Diego Alonso. Funes Mori termina teniendo, podemos decirse, el mejor Funes Mori que podemos haber tenido. Marcaba golazos, muchos recordarían aquel gol que en donde se quita a los defensas de la América, que eran Emanuel Aguilera y Paul Aguilar, y termina definiéndole al contrapalo de Agustín Marchesín, y posteriormente aquel mítico gol de Taquito. Y Monterrey consigue su CONCACAF y consigue su revancha ante el equipo de los Tigres, y consiguen el primer torneo importante ganado en el BBVA. Anteriormente había ganado la Copa MX, pero después de aquel golpe de la final regia, y aparte siendo la Copa MX, pues es claro que no tiene mucha importancia. Posteriormente, en ese mismo torneo, en la semifinal, fueron eliminados por el equipo de los Tigres, en una semifinal bastante extraña, en donde Monterrey fue amplio dominador, pero simplemente la contundencia no le respetó, y Tigres terminó avanzando a la gran final para posteriormente proclamarse campeón de ese torneo. Apertura 2019, se sigue continuando en el proyecto de Diego Alonso. Llega Vincent Janssen para recordar también a los demás delanteros que ha tenido, que estuvo también Marco Bueno, Jonathan Cristaldo, estaba Aldo de Nigris primero, pero ninguno llegó al ancho. Yo ya mencioné el caso de Lucas Albertengo. Llega Vincent Janssen, y la gente tenía la expectativa bastante alta de que por fin llega un europeo al equipo de Monterrey.
¿Qué pasa? Se tiene un inicio bastante irregular, que la verdad terminó bastante mal para Diego Alonso. Terminó dejando el equipo en el lugar número 13, 14 prácticamente, después de aquella derrota 2-0 en el clásico, en donde mete gol Lucas Elarayán y André Pierre, donde seguía con Marcelo Barovero. Y la directiva le da las gracias y se le da la segunda oportunidad a Antonio Mohamed. En ambos torneos Funes Mori, mencionamos, podemos decirse, unas buenas estadísticas. En el Clausura 2019 alcanzó marcando 9 goles, y mientras que en la Apertura 2019 terminó marcando la misma cantidad de goles. Posteriormente, entrando a la liguilla en un partido contra Atlas, en donde oficialmente arrebasa a Mario de Sosa Mota Bahía como el segundo máximo goleador del equipo de los Rayados de Monterrey, llega una lesión en esa última jornada y Vince Janssen termina tomando su lugar. En la eliminatoria contra Santos, Vince Janssen da un gran partido auténticamente y una gran eliminatoria, marcando 2 goles, y avanza Monterrey a la semi. Posteriormente, Monterrey se enfrenta al Necaxa en el partido de ida, en donde la contundencia otra vez estaba desapareciendo, y Vince Janssen terminó salvándonos, sacándonos las papas del horno. En el partido de vuelta, Vincent Janssen se lesiona al medio tiempo, no pudo continuar, terminó lesionado por 2 semanas, inclusive se perdió el Mundial de Clubes. Y Funes Mori termina entrando en el segundo, estaba teniendo un poco inactivo debido a la manera en cómo se estaba jugando el partido, pero aún así respondió y terminó marcando ese 1-0 para llevarnos a la gran final del fútbol mexicano. Posteriormente se van al Mundial de Clubes de ese mismo año, para muchos el mejor Mundial de Clubes de la historia del equipo de Monterrey. Resulta que en el primer partido ante el Al-Sadd de Xavi Hernández, que era dirigido en ese tiempo, el equipo termina ganando 3-2 y Funes Mori responde con un gol. Posteriormente llega para muchos el partido más importante en la historia del club, que era ante el conjunto de Liverpool. Ya se habían enfrentado anteriormente al equipo del Chelsea, pero ante un Liverpool que prácticamente estaba invicto en la Premier y que venía de ser campeón de la Champions. Le termina, como muchos recordando, el mítico partido le jugamos al tú por todo el campeón de Europa, pero Monterrey no le alcanzó y terminó perdiendo 2-1, en donde Funes Mori termina marcándole gol al conjunto de el Liverpool. Posteriormente se da el tercer lugar. Funes Mori no tuvo participación debido a que Mohamed entrega el partido con suplentes y terminaron ganando el tercer lugar de ese mundial. Después llega la gran final del fútbol mexicano, un partido bastante complicado, donde Miguel Herrera prácticamente estaba superando a Monterrey a pesar de haber tenido 10 hombres, pero llegó una genialidad del mismo Rogelio Funes Mori y terminó dándonos vida y se van a la Azteca con el 2-1 a su favor. Ya se van a la Azteca en un primer tiempo prácticamente de terror, de horror para el equipo de Monterrey. Termina prácticamente saliéndole bastante barato con un 2-0 en contra. Después un resbalón de Jorge Sánchez, donde le quedó el balón servidito a Dorlan Pavón, pero en donde le termina sirviendo completamente solo a Rogelio Funes Mori, y termina marcando el 2-1 para posteriormente irse a penales y darnos el único título de liga que prácticamente tiene el equipo de Monterrey en su etapa de Funes Mori, que es la quinta estrella, el último campeonato que ha ganado el equipo. Posteriormente llega el 2020 en uno de los peores, si no diría que el peor año en la historia del club. Primero en el Clausura 2020, de no ser porque la pandemia que nos estuvo rodeando en los tiempos de prácticamente de cuarentena, pudimos haber sido el peor campeón defensor de la historia, y en parte hubiera sido la peor temporada en la historia del equipo. No se ganó ningún partido en 10, se tuvo 5 empates y 5 derrotas, y donde prácticamente Funes Mori solamente marcó un solo gol. Para el Guardianes 2020 se confía todavía en Mohamed, y en esa temporada Funes Mori solamente terminó marcando 4 goles en esa temporada, que termina quedando de ver. Quedaron eliminados en el repechaje ante el equipo del Puebla, y lamentablemente Funes Mori se vuelve a quedar en la orilla en cuestión de Monterrey, y muchos lo criticaron debido a que Funes Mori la verdad no hizo mucho en ese encuentro. Posteriormente llega el Guardianes 2021, se deciden que Mohamed no continúa con el equipo, se le da la confianza al Vasco Aguirre, un técnico de experiencia europea, pero posteriormente Monterrey termina en cuarto lugar, pero Funes Mori terminó lesionado en las últimas jornadas y se confió más en Vincent Janssen. Posteriormente Funes Mori termina teniendo una de sus temporadas en donde empata a Humberto Suazo, termina marcando 7 goles en esa temporada, pero creo que ahí vino el problema que tiene Funes Mori, que lo vamos a mencionar ahorita al final, en donde los momentos de presión la verdad no le termina saliendo a este jugador.
y terminó con prácticamente un cierre de torneo de terror en donde prácticamente no marcó gol, pero aún así el equipo cayó en los cuartos de final ante el equipo de Santos Laguna de Guillermo Almada. Para el torneo de Grita México de 2021 sigue confiando en el Vasco y Funes Mori termina con la cuota repetida del torneo antepasado, termina marcando 3 goles, 4 goles por temporada y lamentablemente se vuelven a quedar en la orilla en los cuartos de final ante el Atlas de Diego Coca, el Atlas campeón de ese torneo. Y para el torneo Grita México 22, el Vasco Aguirre tiene un inicio de torneo, podemos decirse bueno a secas, pero se hace el ridículo en el Mundial de Clubes, en donde Funes Mori otra vez vuelve a ser ojo de las críticas y terminan cayendo ante 11 suplentes del Al-Ahly 1-0 ya en Qatar, y posteriormente se traen el quinto lugar ante el Al-Jazeera, pero ya prácticamente el proyecto del Vasco Aguirre estaba completamente muerto y se decide darle ya por fin una segunda etapa, una segunda oportunidad al mejor técnico en la historia del equipo, que es Víctor Manuel Vucetich. Se regresa el Rey Midas. En su primer partido Funes Mori responde con un gol, pero terminó lesionado. Muchos pensaron que solamente iba a ser una lesión de una semana, pero terminó prácticamente siendo una lesión de 2 meses. Terminó alargándose esa lesión y prácticamente no la tuvimos que jugar con Vincent Janssen en la delantera, que la verdad la motivación ya estaba por los suelos de parte del jugador holandés. Y Monterrey terminó cayendo en el repechaje ante San Luis. Posteriormente se sigue confiando en Vucetich. El equipo, podemos decir que ya tuvo un levantón bastante, trayendo muy buenos refuerzos, dando salidas también, tapando bastantes huecos. Se sigue confiando en Funes Mori, pero Funes Mori se termina igualmente lesionando en la jornada número 5 y desgraciadamente pues para Funes Mori termina perdiéndose casi la mayoría del torneo, en donde Rodrigo Aguirre y Berterame tuvieron la responsabilidad del gol, en donde respondieron bien a secas, pero aún así siento que quedaron a deber. Para el torneo de clausura 2023, el que acaba de concluir, se da el torneo el máximo en la historia del equipo de Monterrey, el récord de puntos. Para mencionar, Monterrey terminó eliminado, goleado por el equipo de Pachuca de Guillermo Almada, que posteriormente fue campeón. Luego este torneo, como mencionamos, el mejor torneo en la historia del equipo. Prácticamente le dan el mejor año futbolístico del equipo, pero se termina siendo eliminado por el acérrimo rival, por el equipo de los Tigres una vez más en su casa, que posteriormente el equipo de Tigres sería campeón. Y pues prácticamente hoy llegamos al día de hoy, que posiblemente pueda ser los últimos días de jugador como Rogelio Funes Mori con el equipo de Monterrey. ¿Y qué opino de esto? Pues sinceramente a toda la gente de afición, yo creo que ya es una salida bastante necesaria para Rogelio Funes Mori. Creo que no nada más en el tema de la toxicidad que siempre ha existido en muchos tipos de jugadores. Creo que se puede aprovechar este momento donde Funes Mori ya con un jugador de 32 años, en donde el promedio de gol es prácticamente de 4 goles por temporada. Apenas esta temporada hace que aumente prácticamente a 5 goles, pero en sí su promedio es de 4 goles por temporada. Un delantero a lo mejor de ese tipo, a lo mejor tú puedes buscar a alguien mejor. Y sinceramente creo que Monterrey puede buscar mejores cosas. Como mencionamos, Funes Mori vino del fútbol turco, vino de un fútbol bastante desconocido. Funes Mori era un desconocido completo del equipo. Muchos lo recordarán, pues muchos lo catalogaron por esas fallas de River, porque era prácticamente la burla en el país de Argentina. Y aún así, pues podemos decir que nos respondió en cuestión de temporada regular, pero creo que sí los momentos importantes, los momentos claves, es donde sí prácticamente quedó a deber. No debió ser chilena, pero yo sigo pensando que prácticamente eso le dio vida en el equipo de Monterrey, porque si a lo mejor esa chilena no hubiera sucedido o otro jugador como Nico Sánchez hubiera metido ese gol, Funes Mori estaría prácticamente fuera del equipo, y creo que prácticamente la salida de Funes Mori es más necesaria para el equipo de Monterrey. Le puede sacar más dinero, es un jugador que, como mencionamos, el promedio de goles 4 goles por temporada. Sinceramente creo que para Monterrey buscarse una mejor opción, o creo que puedes darle la confianza inclusiva a Berterame y Rodrigo Aguirre, que creo que también es un método que le sucedió mucho a Vincent Janssen, de que confiaste mucho en un jugador que a lo mejor en los momentos importantes no te respondían, pero cuando metías a ese jugador sí te respondía, pero creo que ellos con la mentalidad de que siempre iban a ser los suplentes a pesar de lo bien que jugaran y lo mal que jugaran. Es claro que es una desmotivación clara para el jugador y es un problema también para el equipo de Monterrey. Le está sucediendo a Rodrigo Aguirre. Rodrigo Aguirre empezó con una buena temporada, prácticamente marcando un gol por partido, pero a raíz de que entró Berterame y regresó Funes Mori, terminó relegado en la banca.
Y pues muchos vimos su última temporada. Yo sí le daría una más, pero todos sabemos que la última temporada de Rodrigo Aguirre fue prácticamente nula, prácticamente desapareció y dio una pésima imagen prácticamente como jugador del equipo. Berterame puede ser el nuevo referente del equipo, pero siento que aún así tienes que crear un nuevo sistema. Ya son 8 años jugando, ya prácticamente las 5 etapas has confiado en un jugador, pero lamentablemente te ha alcanzado para un título. Creo que ya es tiempo de un cambio, los ciclos terminan y creo que Funes Mori creo que ya es momento de darle prácticamente una salida y sacarle buen provecho, sacarle jugo en lo económico para el equipo. Creo que va a ser bueno para el equipo. Aún así, sinceramente, se va a sufrir un poco. La gente se va a volver en contra. Sabemos que Funes Mori tiene mucho fanatismo, pero creo que Monterrey puede salir y en un año, 2 años puede conseguirse a alguien, o inclusive en este mismo torneo. Se confía en que puedan buscar a alguien también del mismo renombre o seguirle dando la confianza a Berterame como 9 puro o inclusive Rodrigo Aguirre, que en su partido contra Tijuana dieron el mejor partido de la temporada del equipo y demostró que el equipo puede dar un buen potencial con ellos dos, estando sin Funes Mori obviamente, pero aún así se va a sufrir un poco. Sabemos que Funes Mori, como dicen, en temporadas regulares era uno de los máximos goleadores, aunque te promediaba 4 goles por temporada, pero aún así ya era tiempo de un cambio y creo que era el momento ya ahorita mismo de sacarle provecho a un jugador de 32 años que la verdad el promedio de gol es momento. Pero esta es mi opinión, no sé cómo a lo mejor ya estando en el torneo, también si se da la salida de Funes Mori, pueda ya ser el resultado concreto o correcto para que el equipo pueda salir adelante, pero yo sinceramente yo sí veo muy necesaria esta salida, que ya es bastante claro y creo que se puede confiar mucho en el proyecto. Posteriormente quiero hablar mucho también del Tan Ortiz, mi opinión sobre el Tan Ortiz, porque es un proyecto que genera muchas dudas, sinceramente, y en mi opinión yo sí estoy en esas dudas, pero por el momento vamos a ver qué onda con los medios, si son los últimos días o los últimos momentos como jugador de Monterrey de Rogelio Funes Mori, pero vamos a ver qué dicen todo, pero yo confío en que es una salida bastante necesaria, ocupamos un cambio y mejorar el proyecto con el Tano. Pero bueno, esto prácticamente ha sido todo, esta es mi opinión, a lo mejor me alargué mucho con el tema de dar los datos y las estadísticas de Funes Mori, pero también aquí está mi opinión, esperemos y sea también como mencionamos algo muy beneficioso para el equipo de Monterrey.